Hola, en esta sesión vamos a ilustrar de manera sencilla cómo configurar la replicación en flujo o Streaming Replication en PostgreSQL. Recordemos que en varias sesiones de este curso, que pueden consultar por supuesto si no lo han hecho, hemos hablado sobre varias alternativas y métodos de replicación, en particular las que están basadas en el respaldo continuo, utilizando lo que llamamos una réplica en tibio, warm standby, o una réplica hot standby, en este caso una réplica caliente. Ahora, estos métodos que hemos ilustrado se basan en la transferencia de registros de segmentos, archivos de la WAL, del Write Ahead Log, de la bitácora de transacciones, desde el servidor principal hacia un nodo de réplica. A partir de PostgreSQL 9, podemos contar con una manera alternativa de transferir de alguna manera esta información de la bitácora de transacciones desde el maestro hacia las réplicas, hacia los esclavos, si lo quieren denominar de esa manera. En este caso, en lugar de transferir archivos vía SSP o rsync, como hemos ilustrado en ejemplos anteriores, el Streaming Replication se basa en conexiones directamente de base de datos, conexiones TCP/IP, en este caso si estamos hablando entre nodos remotos, donde el standby o la réplica o el esclavo, como lo quieran ver, se conecta a la base de datos principal, al nodo principal, y en este caso luego de establecer esa conexión, el nodo principal le va a transferir directamente la información de la WAL a través de la conexión de base de datos, y entonces no necesitaríamos utilizar el modo de transferencia de archivos. Esto es útil porque nos reduce considerablemente lo que llamaríamos el delay entre el nodo principal y la réplica, que de todas maneras hemos visto que incluso con el caso de transferencia de archivos puede configurarse para tiempos realmente pequeños, de segundos apenas. Bien, lo otro que esto implica, este modo implica por supuesto entonces configurar la autenticación para la replicación entre ambos servidores, y por supuesto ya acarrea un poco más de uso de recursos del nodo principal, dado que tiene que mantener conexiones adicionales y además llevar un control de todas las conexiones de replicación de los distintos esclavos para enviarles la información del archivo de transacciones. Vamos a ilustrar brevemente esta modalidad de replicación en flujo o Streaming Replication con un diagrama. Tenemos acá, fíjense, de manera muy similar a lo que habíamos visto con lo que llamaríamos el hot standby, pero con los WAL. Fíjense que tenemos un nodo principal con una base de datos PostgreSQL y un nodo de réplica también con PostgreSQL ejecutándose. Importante, recordemos, debemos tener la misma versión de PostgreSQL ejecutándose en ambos nodos o en todos los nodos que estén involucrados en un esquema de replicación nativa en este caso. Bien, entonces lo dicho, siempre igual que en el caso anterior, vamos a tomar un respaldo base, a restaurar un respaldo base. En este caso, esto recordemos que implica start backup, luego transferir los archivos y luego stop backup del lado del nodo principal. Luego de ello, vamos a configurar en este caso el Streaming Replication. Aquí no vamos a usar de nuevo ni rsync ni SSP ni nada, por lo menos no para transferir los archivos WAL. Probablemente los respaldos base sí lo vamos a transferir con SSP o rsync, pero luego se va a establecer una conexión, en este caso TCP si son nodos separados, y se van a iniciar un par de procesos específicos que de hecho podemos identificar con el process show o con el PS cuando veamos los procesos del lado de cada servidor. Vamos a tener un WAL receiver del lado de la réplica y vamos a tener un WAL sender del lado del nodo principal. Básicamente un proceso que envía WALs en el principal, y del lado de la réplica un proceso que siempre está recibiendo esta información de la bitácora de transacciones interna de PostgreSQL. Por supuesto, igual que antes, en el caso de que haya un problema con el nodo principal, podemos entonces promover el nodo de réplica para que ya deje de estar en modo standby
y pues pase a estar activo, en este caso ya permitiendo lo que serían operaciones de inserción, modificación, eliminación, etcétera. Bien, recordemos que cuando se está en el modo standby, en este caso el warm standby no permite conexiones de ningún tipo a la base de datos, y el hot standby o la réplica caliente permite conexiones y operaciones, pero específicamente de consulta, no de modificación de datos. Bien, vamos a ilustrar este proceso ahora directamente, en este caso utilizando PostgreSQL sobre Debian GNU Linux. Vamos a tener, igual que hemos configurado anteriormente, un servidor, un nodo principal que lo hemos denominado Debian, y tenemos un nodo réplica que lo hemos denominado Debian Backup. Bien, pudiera pues, dependiendo del esquema que necesiten, pudieran tener varios nodos de réplica, no solamente uno. Bien, y de hecho existe también lo que denominamos replicación en cascada. Ustedes podrían tener un nodo principal que por ejemplo, replique a otro nodo secundario, y que luego réplicas adicionales entonces se conecten ya no al principal, sino al nodo secundario, para también tomar de ahí la información de las réplicas y, digamos, pues aliviar la carga sobre el servidor, sobre el nodo principal. También es una modalidad que puede funcionar dependiendo de la configuración que necesiten. Bueno, básicamente, entonces vamos a tener que ilustrar acá pues el proceso, en este caso recordemos del backup, el backup base, la configuración, etcétera, que realizamos sobre el servidor principal. Vamos a de hecho empezar con el nodo maestro. Bien, vamos a configurar en etc PostgreSQL, en este caso de Debian, la versión y el clúster, y luego buscamos el postgresql.conf justamente. Vamos a verificar en primer lugar, aunque ya lo hemos hecho anteriormente, pero lo comentamos, World Level debe estar en modo Hot Standby. Esto es para que justamente él sepa, el servidor principal sepa que el nivel de detalle de los registros de World que va a llevar van a ser utilizados por un Hot Standby. Si necesitamos cambiarlo, pues recordemos que siempre los cambios en este tipo de parámetros, de todas maneras, de hecho en el comentario que tienen el archivo de configuración lo pueden ver, requieren hacer restart del servicio, no solamente reload, sino hacer reiniciar el servicio completo. Bien, luego de World Level necesitamos verificar, ya lo hemos mencionado un poco antes, pero vamos a verificarlo de nuevo, los parámetros en la sección de replicación, en este caso del lado del maestro. En particular hablamos de World Senders, es justamente el número máximo de procesos que vamos a tener del lado del nodo principal que van a estar enviando información de la WAL hacia las réplicas. Según la cantidad de los nodos de réplica que tengamos, pues tenemos que aumentar o disminuir este parámetro. Bien, aquí vamos a suponer que vamos a tener hasta 5 procesos que envíen registros de WAL. Lo otro es también el parámetro WAL Keep Segments, que se refiere a justamente cuántos segmentos de WAL, cada uno de 16 megas, vamos a mantener como historial en el nodo principal para que puedan ser replicados justamente a los nodos secundarios. Recordemos que si no mantuviésemos un cierto historial de segmentos de WAL en el nodo principal, correríamos el riesgo de que pues haya una falla en la transferencia o en la conexión, etcétera, hacia las réplicas, o sencillamente que estos nodos secundarios estén procesando pues de manera más lenta de lo pensado la información que viene del nodo principal, y en ese caso pues que desaparezca un segmento de la WAL del nodo principal que no haya sido respaldado aún hacia pues los nodos secundarios, y pues se pierde información en este caso. Entonces, para evitar que eso suceda, utilizamos WAL Keep Segments, recordando que debemos mantener, pues asegurar que tenemos el espacio libre suficiente
en disco para mantener cierto historial. En este caso estamos hablando de 32 segmentos, cada uno de 16 megabytes. Bien. También pudiéramos utilizar uno que llamamos aquí Wall Sender Timeout, que es justamente para pues especificar un tiempo máximo en el que, bueno, si no han habido pues más operaciones, que igual se haga un envío de la WAL. Esto en el caso de que queramos garantizar pues digamos un tiempo un tiempo máximo de delay entre el principal y las réplicas. Bien, entonces de momento vamos a mantenerlo hasta acá del modo sencillo. Vamos de todas maneras, para ilustrar los efectos de las conexiones que van a realizar nuestra réplica, vamos a buscar Log Connections. En este caso está en off. Lo vamos a poner en un valor de encendido para verificar que quede en la bitácora de del nodo principal cuando se realicen las conexiones de las réplicas también. El Archive Mode que hemos visto antes, el Archive Mode debería estar encendido, pero ahora en este caso el Archive Command ya no nos interesa que sea una copia, ¿verdad? Remota, en este caso una copia segura como lo habíamos configurado en los casos de lo que habíamos llamado pues wall archiving, ¿no? Porque ya no vamos a estar replicando estos archivos hacia otro nodo. Pudiéramos hacerlo si queremos, por supuesto, para una opción de respaldo continuo, pero para este ejemplo pues vamos a eliminarlo rápidamente. En este caso, como ven, en lugar de eliminar el valor o el parámetro completo, sencillamente vamos a colocar en su lugar un comando pues inocuo. Vamos a ponerle cd punto y ya está. En este caso pues indica cambiarse de directorio, pero al mismo directorio actual. Bien, hemos visto antes también que podemos utilizar, si así lo queremos, Archive Timeout para justamente pues forzar cada cierto tiempo un nuevo segmento de log, aunque no haya muchas operaciones, aunque no se haya llenado algún, en este caso hasta el tamaño de 16 megabytes, que es el de los segmentos de la WAL. Ok, luego pues entonces ya estamos listos prácticamente desde el punto de vista de nuestro servidor maestro. Vamos a guardar la configuración. Importante, en este caso vamos a también realizar el proceso de respaldo base, de tomar un respaldo base para transferirlo a nuestro nodo de réplica y configurar entonces pues en este caso el standby, pero con el streaming replication. Antes de ello, importante, hemos mencionado que la conexión para la transferencia de la información de la WAL se va a hacer justamente a través de una conexión de base de datos de PostgreSQL. Debemos, si no lo hemos hecho aún, crear pues un usuario, un rol para esta replicación y darle los privilegios adecuados pues en el archivo de pghba.conf. Vamos a hacerlo rápidamente. Lo primero, entonces, vamos a nuestra base de datos y vamos a crear, en este caso, create user. Vamos a colocarle replication, o sea, réplica puede ser el nombre que ustedes escojan. Importante, si vamos a decirle en este caso que va a ser un superusuario, que pueda hacer login, y le vamos a colocar en este caso un límite de 5 conexiones para que no haya otras conexiones que se estén haciendo de replicación. En este caso esto va pues en coincidencia con el máximo de procesos de envío de WAL, el Max Wall Sender que hemos configurado en este caso. Luego pues vamos a ponerle un password cifrado si lo queremos, réplica, etc. Pudiéramos incluso crearlo sin password y configurar la autenticación Trust si así lo queremos. Ya esto lo hemos discutido cuando hablamos de la autenticación basada en host o pghba.conf. También pudiéramos crear un usuario nada más con privilegio de replicación. Es un privilegio especial
que sería pues algo así, ¿no? Sería con replication, para justamente indicar que ese usuario puede utilizarse para replicación. Claro, en este caso si lo creamos como superusuario, pues no hace falta. Bien. Luego, pues importante, entonces ahora vamos a configurar en el archivo de autenticación, el pghba.conf, vamos a darle privilegio. En este caso es algo, de hecho, ven que como comentarios ya él trae como algunas plantillas que se refieren justamente a este tema de la replicación. Vamos a crear una nueva. En este caso vamos a decir, vamos a crearla, podemos crearla aquí al final del archivo. Vamos a decirle que queremos permitir las conexiones vía host del usuario replicación, perdón, a la base de datos replicación. Este nombre de base de datos realmente no existe, es como una especie de alias que se usa durante el proceso de replicación, pero no es una base de datos real en sí mismo. El usuario replicación o replication que hemos utilizado, queremos que se conecte, pues en este caso desde un segmento en particular. Vamos a darle todo el segmento. Podemos especificar si lo queremos, pues algo más restringido, de repente por cada una de las direcciones de las réplicas, si así lo queremos, pues también podemos hacerlo así. Y pues en este caso vamos a utilizar, voy a colocar acá trust solamente para efectos del ejemplo, pero pudiéramos hacerlo también, por ejemplo, con autenticación MD5 y entonces configurar del lado de la réplica, pues en un archivo pgpass.conf o cuando directamente demos la información de conexión hacia la base de datos principal o primaria, pues darle el password. También podremos hacer. De momento lo voy a hacer con trust para ilustrar el ejemplo. Bien, entonces replication, ya tenemos listo. En este caso, lo que nos queda del lado del servidor es justamente reiniciar el servicio para tomar los nuevos cambios. Bien, verificamos que todo esté bien, no hubo pues ningún mensaje de falla y vamos entonces ahora a la configuración del lado de la réplica. Lo primero que vamos a hacer, recordemos, hemos tomado un respaldo base. Esto recordemos que puede ser una tarea que ustedes hagan pues periódica, digamos semanal de repente, pues con cierta frecuencia programada y por supuesto limpiar los registros que ya no necesiten viejos. En este caso vamos a tomar un respaldo base y vamos a configurar el modo Streaming Replication. En nuestro backup vamos a detener el servicio de base de datos. Es lo primero que vamos a hacer si ya estaba arriba. Luego pues hemos visto que vamos a tomar acá nuestro nuevo backup base. Creo que no lo hemos tomado aún. Para tomar el backup base, pues recordemos lo que hacemos es start backup y vamos a ponerle respaldo base de Streaming Replication, SR, sencillamente para tenerlo. Fíjense que Start Backup siempre nos da pues una etiqueta de pues el último segmento con el que se está trabajando el archivo de transacciones. Luego vamos a hacer ahora un rsync. Vamos a aprovechar alguna de las que hicimos anteriormente. Vamos a decirle aquí de una vez que excluya el directorio pgxlog, que justamente es donde están los archivos WAL. Eso no nos interesa replicarlo en este caso para el respaldo base, ¿no? Y le vamos a decir que este lo vamos a tomar al backup, al directorio backup que se denomina SR para Streaming Replication. Vamos a verificar si no está creado. Lo creamos en este caso con var local pgsql backup y allí tenemos nuestro backup para el Streaming Replication, para el respaldo base.
lo ejecutamos y pues ya vemos que estamos en ese caso tomando el respaldo base, transfiriéndolo de manera remota de un servidor a otro. Recordemos que para esto hemos configurado pues las claves públicas, la autenticación por clave pública con SSH, para no tener que estar suministrando pues una contraseña de manera interactiva y poder de hecho de esta manera automatizar este proceso si así lo quisiéramos. En este ejemplo pues estamos ilustrándolo como de manera manual y por supuesto les recomendamos a ustedes también que lo hagan algunas veces de manera manual para ver cómo funciona, probar el proceso, estar pendientes de las bitácoras y de todos los detalles que hemos mencionado y una vez pues ya seguros del procedimiento y probados, pues entonces ya colocar el mecanismo de réplica en un ambiente de producción, ¿no? Importante en este caso siempre hacerlo uno mismo algunas veces de manera manual antes de sencillamente copiar un script y ejecutarlo sin entender qué es lo que hace. Bien, nuestro respaldo acaba de terminar, o sea, se acaba de transferir nuestro respaldo base y ahora vamos de nuevo como usuario Postgres y le decimos que vamos a hacer stop backup. Con esto pues ya finalizamos el proceso de respaldo base. Vamos entonces a nuestro nodo de réplica a restaurar en primer lugar el respaldo base para luego hacer el resto de configuración. Ya hemos detenido la base de datos. Vamos ahora a decirle que vamos acá a varlib PostgreSQL 9.3. Allí teníamos un clúster anterior que en este momento vamos a eliminar. Bien, y vamos a restaurar justamente el backup de Streaming Replication, el backup base que hemos tomado. Bueno, antes de hacerlo vamos a crear de nuevo el main. Bien, vamos a crear el main, vamos a crear también el main pgxlog. Bien, vamos a asegurarnos que el dueño de esos nuevos directorios es justamente Postgres y vamos a colocarle los privilegios correctos de manera recursiva. Bien, importante en este caso siempre los directorios donde vamos a colocar un clúster de base de datos, pues que tengan el dueño y los privilegios adecuados. Bien, lo vamos a hacer ahora, restaurar nuestro respaldo base para terminar la configuración, en este caso de la réplica. Bien, entonces vamos, como decíamos, a restaurar nuestro respaldo, en este caso con rsync. Vamos a aprovechar uno que tenemos acá anterior y fíjense, configuramos desde el backup sr hasta nuestro directorio main. Bien, aquí tenemos entonces en este caso una copia local ya al directorio donde va a ir el clúster de nuestra base de datos, en este caso de la réplica. Bien, esperamos un momento que termine pues este backup. Importante también en este caso verificar como siempre los privilegios del directorio. Luego de que tengamos nuestro backup base, nuestro respaldo base restaurado en el directorio del clúster, todo esto recordemos con el servicio detenido de la base de datos en la réplica, vamos entonces a hacer el resto de configuraciones necesarias. Ha terminado de hecho el proceso de restauración. Vamos a verificar, bueno, en particular la copia, ¿vale? Ahí está nuestro main y nuestro pgxlog que debe estar vacío. Este archivo que vemos acá, recovery done, pues realmente es de una recuperación anterior, pero ahorita no nos molesta, bueno, tampoco nos es útil. Podemos básicamente eliminarlo si queremos, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a la configuración del nodo réplica. En este caso primero vamos a configurar el PostgreSQL.conf para colocar allí los parámetros necesarios. Lo primero, entonces hemos dicho, vamos a editar 9.3 main PostgreSQL.conf.
Fíjense que tenemos que decirle acá hot standby, en este caso verificar que este parámetro esté en on, y si no está, pues colocarlo en on. Esto justamente es para que la réplica pues se se inicie en modo hot standby y podamos hacer, repito, operaciones de consulta específicamente sobre ella. Si no lo colocamos, estaríamos en modo warm standby y pues no podríamos ni siquiera conectarnos a nuestra base de datos de réplica en un momento dado. Importante entonces hot standby. Luego también vamos a verificar, vamos a hacer también seguimiento de las conexiones. Vamos a decirle log connection. Vamos a ponerlo en on justamente también para tener pues información adicional en nuestra bitácora y poder depurar, sobre todo la primera vez que que configuramos esta réplica. Importante pues los parámetros de bitácoras, como hemos definido y hemos discutido a lo largo de varias sesiones de este curso. Bien, luego pues básicamente esto es lo que nos interesa desde el lado del PostgreSQL.conf. Bien, ahora vamos a crear, igual que hemos hecho con los casos anteriores para recuperación de un respaldo continuo o de colocar un warm standby o hot standby, pero como hicimos antes con réplica de wall, ahora para el streaming replication también vamos a crear un archivo recovery.conf. Bien, vamos a entonces crearlo dentro del clúster, del directorio del clúster de datos, y vamos a crear el archivo, vamos a partir de uno vacío, recovery.conf. Bien, lo primero pues colocar el modo hot standby en on. Esto pues hasta ahora es básicamente similar a la sesión que siguiendo la secuencia del curso está justamente anterior a esta. Bien, el modo hot standby en aquella vez con réplica de archivos y aquí con el streaming replication. Lo otro entonces, en este caso vamos a, perdón, hot standby no, standby mode es lo que va acá en este archivo recovery.conf, ponerlo en modo standby. El hot standby, recordemos, va en PostgreSQL.conf. Acá pues entonces lo que cambia, no vamos a especificar en este caso, como hicimos antes, un restore command donde le decíamos de dónde buscarse los archivos de la wall de un respaldo. Aquí le vamos a especificar cuál es la cadena de conexión al servidor primario para que él tome de allí los registros de la wall. Entonces le decimos justamente acá que vamos a tener algo como host. Le decimos el nombre de nuestro servidor o la dirección, si la quieren usar una dirección IP, de nuestro servidor principal. Luego el usuario que va a utilizar, que en este caso hemos definido que se llama replication. Luego, esto es opcional pero es útil, identificar en cada réplica que se va a conectar al nodo principal, identificarla con un nombre en el application name de la conexión. Esto para que del lado del nodo principal podamos saber de manera sencilla cuáles son los nodos que están replicando información. En este caso vamos a utilizar un parámetro de la conexión que denominamos application name y le ponemos, vamos a suponer que esta es réplica 1. Bien, esa es la primera. Pudiéramos hacer otras adicionales, pudiéramos, si queremos, colocar un parámetro de password directamente acá para que se use durante la autenticación contra el servidor principal, o también podríamos especificar, en el caso de necesitarlo, pues un archivo pgpass.conf o .pgpass en el caso de Unix Linux, de donde se tome el password o la contraseña requerida para la conexión. En este caso no lo vamos a usar dado que configuramos la autenticación en modo trust. Bien, entonces básicamente tenemos acá nuestro archivo de recovery.conf. No necesitamos de momento nada más. Estamos listos pues para iniciar entonces el servicio de nuestra base de datos de réplica. Vamos a colocar service PostgreSQL
start. Esta operación, recordemos, puede tardar un poco, pues dado que entra en, digamos, en modo standby, en modo recuperación, y pues va a reconstruir pues un estado consistente de la base de datos según los archivos WAL. Fíjense que en este caso ha terminado ya. Podemos ver rápidamente la bitácora de PostgreSQL, verificar. Fíjense, acá no pudo conectarse, y esto es muy importante, no pudo conectarse al servidor primario. Por lo tanto, esto no va a funcionar acá. Creo que es importante verificar, de hecho lo hemos comentado en algunos casos, cuando suceden los errores de conexión, verificar el parámetro, en este caso listen addresses. Bien, de hecho lo tenemos acá, y fíjense que estaba en localhost, lo cual no permitía las conexiones primarias, las conexiones remotas, perdón. Importante en este caso revisarlo. Vamos a buscar ahora entonces acá reiniciar nuestro servicio del maestro. Vamos a verificar entonces ahora. Listo. Fíjense que del lado de la réplica, del lado de lo que llamaríamos el standby, el entrado fíjense que inició un flujo de WAL. Habla desde el primario, nos da incluso los identificadores de los registros WAL, si necesitamos consultarlos. Dice que alcanzó un estado de recuperación consistente y nos dice que el sistema de base de datos está listo para aceptar conexiones de solo lectura. Importante este detalle. Recordemos que en el modo standby, hot standby, podemos hacer consultas, pero solamente de lectura, no de modificaciones contra un standby. Vamos a verificar rápidamente que efectivamente tenemos acceso. En este caso aquí tenemos desde el lado de la réplica, pues tenemos creadas nuestras bases de datos. Incluso vamos a probar, podemos crear una nueva base de datos acá en el maestro. Bien, verificar acá y la vemos directamente creada. Fíjense que no hubo prácticamente delay alguno. El delay es realmente pues de muy pocos segundos o incluso de fracciones de segundos si tenemos una conexión de red estable entre nuestras réplicas. A modo de resumen, ya pues hemos ilustrado en esta sesión el uso del streaming replication o replicación en flujo para PostgreSQL. Esto es pues la manera recomendada si ustedes quieren hacer una replicación completa de un clúster de base de datos a otro, siempre que tengan por supuesto un PostgreSQL 9.0 o superior. Hemos visto pues en este caso que para esta configuración de replicación en streaming necesitamos configurar una conexión, crear un usuario, la autenticación para la replicación, y pues configurar la conexión de manera adecuada entre ambos servidores. Luego pues los parámetros de configuración y los procedimientos pues son muy similares al resto de operaciones que hemos visto con respaldo continuo, hot standby, etc. En particular, lo único que acá no necesitamos un archive command y restore command, sino sencillamente especificar en la réplica cuáles son los parámetros de conexión al servidor primario para que de inmediato pues se realice la conexión y la ejecución de los procesos que envían registros WAL del lado del primario y los que los reciben del lado de la réplica. Cualquier duda o sugerencia, por favor, utilicen la sección de comentarios del video.